Corazón linda. Buenas tardes todavía. Seguimos con la catequesis sobre la santidad. Vamos en la cuarta clase y hemos estado viendo la vida de San Francisco de Asís, también profundizando en algunos aspectos de su historia que nos ayudan a entender mejor qué significa ser santos, ¿no? Habíamos empezado con esta pregunta del qué significa ser santo, qué significa que estamos llamados a la santidad, en qué consiste la tarea del cristiano, ¿no? De ser santo. Empiezo leyéndoles un pequeño párrafo del libro de las Floreciñas de San Francisco. Este libro, que ya les enseñé la semana pasada, las Floreciñas, reúne algunas decenas de historias breves de carácter edificante y también con un trasfondo histórico sobre la vida de San Francisco y sus primeros discípulos. Y así nos restituye un poquito la atmósfera que vivieron esos primeros frailes franciscanos. Va a la lectura. Como San Francisco y sus compañeros habían sido llamados y elegidos por Dios para llevar en el corazón y en las obras la cruz de Cristo y predicarla a todos, parecían y eran hombres crucificados, así en cuanto al vestido como en la vida austera y en todas sus obras y acciones. De ahí que deseaban más sufrir vergüenza y desprecios por amor de Cristo que ser honrados del mundo y recibir obsequios y alabanza vana. Antes con las injurias se alegraban y con la honra se entristecían, y así andaban por el mundo como peregrinos y extranjeros, sin llevar consigo otra cosa que a Cristo crucificado. Y como legítimos sarmientos de la verdadera vid, Jesucristo, producían grandes y abundantes frutos en las almas que ganaban para Dios. Aquí termina la lectura. Este día, en esta plática, quiero entonces ahondar más en el tema de la pobreza. ¿Qué es realmente la pobreza evangélica? ¿Por qué Francisco la escoge y la ama? Si es algo tan adverso a la naturaleza humana. Es decir, la pobreza de por sí no es algo atractivo, no es algo que queremos buscar ordinariamente. De hecho, la gente de su tiempo se burlaba de él, porque siendo una persona rica que tenía todo, se había puesto al lado de los marginados, ¿no? Hasta les parecía ridículo que uno que puede vivir bien se pusiera en esa situación, renunciando a todo bien, todo beneficio y todo honor. La semana pasada hemos visto que la decisión de Francisco fue ante todo una elección de amor. Quiso compartirlo todo con los que no tienen nada, ¿no? Entonces, compartir la condición de vida, ante todo, con las personas que no tienen nada, con los más marginados, los leprosos. Por eso teníamos la tarea de meditar el himno cristológico de la carta de San Pablo a los Efesios. No sé si lo han hecho, luego les pregunto bien. Para entender la decisión de Francisco a la luz de la encarnación, ¿no? A la luz de este gesto, de esta decisión de Dios de compartir nuestra condición humana, siendo Dios. Francisco, siendo hombre, que tenía todo, quiso compartir la condición de los pobres. La razón es la misma, el amor, el querer estar al lado de, ¿no? El querer decir, estoy contigo también en la adversidad.
Entonces, para ahondar más en la pobreza evangélica como virtud espiritual, quiero empezar leyéndoles una oración. Es una oración escrita por un jesuita. Ahora nos pasamos de Francisco, hacemos un paréntesis con un jesuita. Se llama Acto de Confianza. Es además un texto útil en este tiempo. Dice la oración: Señor, que me suceda lo que tú quieras. Quiero ir donde tú quieras. Solamente ayúdame a entender lo que tú quieres. Señor, cuando tú quieras, ese es el momento. Y cuando tú quieras, estoy dispuesto, hoy y siempre. Señor, lo que tú quieras, lo acepto. Lo que tú quieras es bueno para mí. Me basta con ser tuyo, Señor. Lo que tú quieres, eso es bueno. Y porque tú lo quieres, tengo valor. Mi corazón descansa en tus manos. Aquí termina la oración. Es una oración que nos ayuda a entender más lo que es la pobreza. Cuando dice, lo que tú quieras, eso es bueno para mí, me basta con ser tuyo, Señor. Uno que puede decir esto es una persona que vive la pobreza evangélica. Lo que tú quieras, no lo que yo imagino, lo que yo sueño, lo que yo quiero. Y a mí me basta con ser tuyo. Todo lo que yo quiero de esta vida es ser tuyo. Esta es la riqueza que anhelo, el ser tuyo. Para volver al tema de la pobreza evangélica y escuchar una voz más, les voy a leer una cita de Santo Tomás de Aquino, un fraile, esta vez dominico, contemporáneo de San Francisco de Asís. Santo Tomás de Aquino ha sido con San Agustín el teólogo más grande de la historia. Y hablando de la pobreza y de la riqueza dice: tanto la pobreza como la riqueza son un instrumento. La perfección de la vida cristiana no consiste esencialmente en la pobreza. Donde hay más pobres, no necesariamente hay más perfección. La pobreza es un bien en la medida que libere a los hombres de los vicios asociados a la riqueza. Eso es muy bello, ¿no? ¿Por qué buscamos a la pobreza evangélica, a la virtud de la pobreza de espíritu? Porque nos libera, ¿no? ¿Nos libera de qué? De los vicios asociados a la riqueza, ¿no? La codicia, la envidia, la ansiedad, el acumular, etcétera, etcétera, etcétera. Luego sigue Santo Tomás, pero en la medida en que la pobreza impide los bienes que la riqueza puede traer, la pobreza es un mal, ¿no? Cuando la pobreza impide el sustento de sí y de otros, entonces es un mal, ¿no? Aquí claramente está hablando de la pobreza material. Entonces, la pobreza evangélica es algo más grande, es un instrumento más grande que la pobreza material. Es un instrumento que nos permite ser libres, nos permite gozar del tesoro que es Cristo. Antes de una condición social, normalmente cuando pensamos en los pobres, pensamos en una situación social de algunas personas. Antes que una condición social es una condición espiritual que uno elige voluntariamente, que consiste en el dejar de contar con cualquier seguridad en esta vida, sea material, sea de relaciones. ¿Por qué? Porque bienes
relaciones con gente influyente o rica, o un estado social, o otros recursos personales, son todas cosas que no pueden realizarnos ni salvarnos, ¿no? En esta tierra todo se revela antes o después, pequeño e insuficiente, hasta el valor más grande, hasta la amistad más bonita, hasta la compañía más hermosa, ¿no? Todo se revela pequeño e insuficiente, tiene su límite y su caducidad. Entonces, abrazar la pobreza evangélica significa renunciar a buscar la felicidad última en lo terrenal. Abandonar definitivamente la idea que lo creado y las experiencias de la vida puedan llenarnos por completo. Significa entonces desprenderse voluntariamente de todo aquello que para el mundo es importante, ¿no? Es interesante que todas estas experiencias y bienes son lo que realmente cuenta para este mundo. El Evangelio y la pobreza evangélica es una invitación a ver más allá, a ver a otras cosas más importantes. Desde luego, y aquí voy volviendo a San Francisco, hay muchas formas de vivir la pobreza evangélica, ¿no? Y la forma de San Francisco es la forma más radical. Él escogió la forma literal y radical de vivir la pobreza evangélica. Todos los discípulos de Jesús tenemos que vivir la pobreza evangélica. Claro, cada uno en su forma, según su vocación. Entonces, San Francisco, nuevamente, ¿cómo vive él la pobreza? Ya lo vimos un poco la semana pasada con los versículos de la Escritura que encontraron abriendo la Biblia en la iglesia, ¿no? Las palabras de Jesús que encontraron eran: no llevéis nada por el camino, ni bastón, ni alforja, ni calzado, ni dinero. Y otra palabra que encontraron decía: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y luego ven y sígueme, ¿no? El santo de Asís, ¿no?, permaneció toda la vida fiel a estas palabras, interpretándolas a la letra, al pie de la letra. Eso es lo interesante de San Francisco. ¿Por qué? Porque realmente no quiso disminuir el valor, ¿no?, y las exigencias, ¿no?, que contienen estas palabras. Y dice: si Jesús dijo así, yo vivo así. Y sus compañeros lo siguieron en esto, ¿no? ¿Cómo decir? No quiso, ¿no?, desestimar el valor real de la palabra evangélica. No quiso pasar a una interpretación alegórica. Dijo: yo quiero vivir el sentido literal del Evangelio. Quiero poner en práctica lo que Jesús dice, ¿no? Y esa es la gran enseñanza de San Francisco, ¿no? Porque quiso realmente vivir la pobreza de una forma total, según el mensaje evangélico. Y lo pudo hacer porque tuvo una fe enorme en Dios y en el valor literal de las enseñanzas de Cristo. Entonces, porque tenía a Cristo siempre ante sus ojos y dentro de su corazón, pudo vivir la pobreza de una forma extrema, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas y todos, como les decía, todos los cristianos estamos llamados a vivir la pobreza como desprendimiento, como abandonar la esperanza en los bienes terrenales y pasajeros y poner nuestra esperanza en Dios, ¿no? Y todo lo podemos hacer sin abandonar nuestra casa, nuestros bienes. Pero San Francisco nos dio un ejemplo de radicalidad. Nos dijo: está bien como vivimos la pobreza, pero se puede vivir hasta el extremo. Y con su vida lo vivió.
lo demostró. Ok, les voy entonces a leer una nueva florecilla de estos textos hermosos y poéticos sobre su vida, que es la florecilla que mencionaba Linda la vez pasada. ¿Okay? Es la florecilla en la cual San Francisco enseñó al hermano León en qué consiste la alegría perfecta. Dice el texto: iba una vez San Francisco con el hermano León de Perusa a Santa María de los Ángeles en tiempo de invierno. Sintiéndose atormentado por la intensidad del frío, llamó al hermano León, que caminaba un poco delante, y le habló así: oh hermano León, aun cuando los hermanos menores dieran en todo el mundo grande ejemplo de santidad y de buena edificación, escribe y toma nota diligentemente que no está en eso la alegría perfecta. Siguiendo más adelante, le llamó San Francisco por segunda vez: oh hermano León, aunque el hermano menor devuelva la vista a los ciegos, enderece a los tullidos, expulse a los demonios, haga oír a los sordos, andar a los cojos, hablar a los mudos, y lo que aún es más, resucite a un muerto de 4 días. Escribe que no está en eso la alegría perfecta. Caminando luego un poco más, San Francisco gritó con fuerza: oh hermano León, aunque el hermano menor llegara a saber todas las lenguas y todas las ciencias y todas las escrituras, hasta poder profetizar y revelar no solo las cosas futuras, sino aún los secretos de las conciencias y de las almas, escribe que no es esa la alegría perfecta. Van un poco más y San Francisco volvió a llamarle fuerte: oh hermano León, ovejuela de Dios, aunque el hermano menor hablara la lengua de los ángeles y conociera el curso de las estrellas y las virtudes de las hierbas, y le fueran descubiertos todos los tesoros de la tierra, y conociera todas las propiedades de las aves y de los peces y de todos los animales, y de los hombres y de los árboles y de las piedras y de las raíces y de las aguas, escribe que no está en eso la alegría perfecta. Caminando todavía otro poco, San Francisco gritó fuerte: oh hermano León, aunque el hermano menor supiera predicar tan bien que llegase a convertir a todos los infieles a la fe de Jesucristo, escribe que esa no es la alegría perfecta. Así fue continuando por espacio de 2 kilómetros. Por fin, el hermano León, lleno de asombro, le preguntó. Ya no podía más el hermano León. Y le dice: Padre, te pido de parte de Dios que me digas en qué está la alegría perfecta. Y aquí viene la respuesta de San Francisco. Le responde: si cuando lleguemos a Santa María de los Ángeles, que era su casa donde vivían los frailes, mojados como estamos por la lluvia y pasmados de frío, cubiertos de lodo y desfallecidos de hambre, llamamos a la puerta de nuestra casa y llega malhumorado el portero y grita: ¿quiénes sois vosotros? Y nosotros le decimos: somos 2 de vuestros hermanos. Y él dice: mentira, sois 2 bribones que vais engañando al mundo y robando las limosnas de los pobres, fuera de aquí. Y no nos abre y nos tiene allí fuera aguantando la nieve y la lluvia, el frío y el hambre hasta la noche. Si sabemos soportar con paciencia
sin alternarnos y sin murmurar contra Él esas injurias, esa crueldad y ese rechazo, y si más bien pensamos con humildad y caridad que el portero nos conoce bien y que es Dios quien le hace hablar así contra nosotros. Escribe, oh hermano León, que aquí hay alegría perfecta. Y si nosotros seguimos llamando y él sale fuera furioso y nos echa entre insultos y golpes como a indeseables importunos, diciendo: fuera de aquí, ladronzuelos miserables, váyanse al hospital, porque aquí no hay comida ni hospedaje para vosotros. Si los sobrellevamos con paciencia y alegría y en buena caridad, oh hermano León, escribe que aquí hay alegría perfecta. Y si nosotros, obligados por el hambre y el frío de la noche, volvemos todavía a llamar, gritando y suplicando, entre llantos, por el amor de Dios, que nos abra y nos permita entrar, y él, más enfurecido, dice: vaya con estos pesados indeseables, yo les voy a dar su merecido. Y sale fuera con un palo nudoso y nos da por el capucho y nos tira a la tierra, nos arrastra por la nieve, nos apalea con todos los nudos de aquel palo. Si todo esto lo soportamos con paciencia y con gozo, acordándonos de los padecimientos de Cristo bendito, que nosotros hemos de sobrellevar por su amor, hermano León escribe que aquí hay alegría perfecta. Y ahora escucha la conclusión, hermano León. Por encima de todas las gracias y de todos los dones del Espíritu Santo que Cristo concede a sus amigos, está el de vencerse a sí mismo y de sobrellevar gustosamente, por amor de Cristo Jesús, penas, injurias, oprobios e incomodidades. Porque en todos los demás dones de Dios no podemos gloriarnos, ya que no son nuestros, sino de Dios. Por eso dice San Pablo: ¿qué tienes que no hayas recibido de Dios? Y si lo has recibido de Él, ¿por qué te glorías como si lo tuvieras de ti mismo? Pero en la cruz de la tribulación y de la aflicción podemos gloriarnos, ya que esto es nuestro. Por lo cual dice San Pablo: no me quiero gloriar sino en la cruz de Cristo. Aquí termina esta bellísima florecilla, ¿no? Y esta conclusión es muy importante. ¿Cuál es la riqueza del cristiano? Poder estar unido a Cristo en sus padecimientos, ¿no? Unido a Cristo en su destino, unido a Cristo llevando su propia cruz, ¿no? Y aquí viene la tercera cita del Evangelio, que es parte de la raíz del carisma franciscano. Quienes quieran seguirme, que toman su cruz y vengan tras de mí, ¿no? Esta es la única riqueza del cristiano. ¿Por qué? Porque todo lo demás lo hemos recibido de Dios, ¿no? Todos los dones, los carismas, es de Dios, no es riqueza nuestra de la cual podamos gloriarnos, ¿no? Ok, también yo concluyo poniendo una pregunta, ¿no? Poniéndoles una pregunta. ¿Dónde descansa mi corazón? Cuando quiero sentirme cómodo, seguro, ¿en qué pienso o qué hago? ¿No? Porque allí viene al descubierto dónde ponemos nuestra esperanza, ¿no? Si la ponemos en Cristo o si la ponemos en muchas otras cosas, pequeñas o grandes, mundanas o espirituales, que de todas formas son pasajeras, ¿no?
esta florecilla nos ha enseñado que la alegría última no puede estar tampoco en los milagros, ¿no?, que realizamos, en las personas que se convierten por nuestro anuncio cristiano, sino solamente en el estar unidos a Cristo. Esta es la pobreza, ¿no? San Francisco vive de esa forma radical, pero todos podemos vivir dentro de nuestra vida. Entonces, la pobreza no es un asunto cuantitativo, sino espiritual, ¿no? Y significa dejar las glorias y ambiciones de este mundo para abrazar a Cristo. Y realmente esto lo podemos hacer todos. Podemos decidir hacerlo todos. Todos los que hemos conocido el amor de Cristo, podemos corresponderle simplemente amándolo en la cruz de la tribulación y de la aflicción. Lo que verdaderamente nos hace ricos, serenos y en paz, ¿no? Nos regala la paz. Bueno, aquí termina la catequesis de hoy.